pero tenemos otro. Cambio de tema, Cambio de Lourdes. tema. Cambio de tema, Ciro. Ayer la mexicana, la señora Norma Andrade, tuvo una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, contra el Estado mexicano por falta de investigación adecuada en la desaparición y feminicidio de su hija Lilia Alejandra Andrade. Lilia Alejandra García Andrade tenía 17 años, desapareció el 14 de febrero del 2001 en Ciudad Juárez. Días después apareció su cuerpo y desde entonces su mamá, la señora Norma Andrade, pues inició este viacrucis para encontrar justicia, para encontrar justicia en este asesinato. La señora Norma Andrade es fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Ella es de las primeras madres buscadoras en el país. Ella ha denunciado que actualmente tiene 32 amenazas en su contra, ha sufrido 2 atentados, el primero en diciembre de 2011 en Ciudad Juárez, le dispararon, y el segundo ya acá en la Ciudad de México en febrero del 2012, un hombre la apuñaló en el cuello. La señora ha denunciado básicamente, Ciro, el asesinato y la tortura sexual de su hija, una deficiente investigación en su caso, violaciones a los derechos humanos también, y bueno, ayer tuvo esta audiencia pública allá en la Corte, y bueno, está en la línea telefónica ella, la señora Norma Andrade, y también su abogada Carla Michelle Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Buenos días. Buenos días Norma, buenos días abogada, buenos días a las dos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué queda, Norma, de la experiencia de ayer? Bueno, yo creo que el que nos hayan escuchado y que aun cuando a quien le tocó hablar ahorita, ser la portadora de voz, no escucharon nomás a Norma, como yo les comentaba, escucharon a Ramona Morales, a la señora Silvia Arce, a la señora Carmen Volante, Marta Alicia Rincón, porque todas somos madres y todas buscamos o justicia o a nuestra hija desaparecida. Entonces, el que nos hayan podido escuchar y ver el compromiso de los jueces para con nosotras es, yo creo que se oye mal decirlo, pero es un orgullo. O sea, el que nos haya, el ver cómo los jueces estaban comprometidos y cómo cuestionaron al Estado porque confiaron en nuestra palabra, es algo inmenso. Es algo que no se puede describir. Abogada, ¿y qué sigue? Esta audiencia, bueno, la vimos que ayer la llevaron a cabo en 2 partes. ¿Cuándo estaría la sentencia y qué significaría esto para el Estado mexicano? Gracias, Lourdes. Muy buenos días. Bueno, hay que decir que el proceso ante el sistema interamericano es un proceso bastante largo. En el caso de Norma, el asesinato de Lilia, el feminicidio de Lilia ocurrió hace 24 años y más o menos ella interpuso su petición ante el sistema interamericano un año después. Es decir, en este viacrucis ella lleva 23 años. Y digamos que el sistema interamericano siempre se toma su tiempo. Y en buena medida es porque siempre espera a que el Estado mexicano, bueno, los estados, y en este caso el Estado mexicano, pues cumpla efectivamente con la debida diligencia y resuelva los crímenes sin que tengan que llegar ante estas instancias internacionales. El caso llegó a la Corte formalmente en el año 2023, a finales del año 2023, y digamos que ya ha pasado bastantes meses para que finalmente tuviésemos esta audiencia. Hay, digamos, una etapa escrita. Como anunció justamente la presidenta del tribunal el día de ayer, tenemos hasta finales del mes de abril para enviar por escrito nuestros alegatos finales, digamos como la conclusión de todo este proceso, y de ahí la Corte entrará en deliberación. Esto generalmente tarda bastantes meses y digamos, en promedio esperamos que tener una sentencia sí condenatoria en contra del Estado mexicano a finales de este año. Señora, bueno, respetando desde luego lo que es el sistema interamericano al que se refiere usted, Carla, yo le preguntaría, ¿qué justicia es esta? Que si finalmente a los últimos meses de este año consiguen la sentencia,
que se pronuncia un cuarto de siglo después. Sí, ¿Qué justicia es, por, Norma? ¿Qué sí. justicia es, abogada? Con todo respeto, para lo que es el sistema interamericano, No, no, penal y no, de de acuerdo, justicia. pero no, ahí sí yo me gustaría decir que no solamente es el sistema interamericano, es también el sistema mexicano. Ayer lo Sí, que eso lo escuchamos fue tenemos. una lamentable posición por parte del Estado mexicano, pero algo que sí me gustaría decir es que la audiencia de ayer fue muy simbólica para la señora Norma y como ella dice, no solamente para ella, sino para muchas otras madres que no han tenido la posibilidad de llegar a estas instancias internacionales. Y algo que me parece que también es algo importante y que es parte del proceso ante el sistema interamericano, es que se dictan medidas no solamente para el caso concreto, es decir, no es solamente justicia para Lilia Alejandra, sino que el sistema interamericano dicta lo que se conoce como garantías de no repetición. ¿Esto qué significa? Que obligará un tribunal internacional al Estado mexicano a dictar política pública que eso va a impactar a muchos otros casos. La lucha de Norma no solamente ha sido por su hija, sino también para que se obligue al Estado mexicano a brindarle protección a las niñas y niños en situación de orfandad, producto del feminicidio de su madre, para que el Estado mexicano se obligue a reforzar los mecanismos en materia de desaparición, en materia de investigación de los feminicidios. Hemos tenido ya, digamos, experiencias en otras luchas que también son de larga data y que pues sí, con este estire y afloje hemos logrado, digamos, estos cambios que han sido importantes. Diría que gracias a la lucha de Norma y de muchas otras, por ejemplo, hemos logrado que los feminicidios se conviertan en un tema de política pública, en un asunto de gobierno. Antes eran solo temas de la nota roja y ahora, digamos, forman parte, un eje fundamental que los gobiernos tienen que atender. A propósito justamente de casos como el de Cuauhtémoc Blanco, donde la violencia sexual pues básicamente era normalizada, desdeñada. Hoy sabemos y hay voces muy importantes que están justamente denunciando estas irregularidades, que los agresores estén ocupando estos espacios públicos y estos espacios de decisión. Y creo que eso es importante. Hay un cambio, no el que necesitamos, no suficiente, pero hay un cambio. Yo creo, señora Norma, que usted haya llegado a la Corte es algo muy importante y que, bueno, va a dejar los precedentes porque además es una lucha que usted le ha llevado 24 años y veíamos también ayer a los hijos, a sus nietos, a los dos hijos de su hija Lilia Alejandra, escuchar otra vez el testimonio de por todo lo que pasaron ustedes desde la desaparición, desde el momento cuando usted pues supo que no había llegado su hija del trabajo a su casa y todo lo que ha hecho durante todos estos años. Bueno, es que de hecho ellos han crecido con eso, han crecido conmigo en marchas, en meetings, en huelgas, en reuniones de trabajo, o sea, esa ha sido su vida, así crecieron conmigo. Entonces, a lo mejor desconocían los detalles más serios de cómo había sido asesinada su madre, pero ya los habíamos preparado antes para que no les fuera a afectar tanto el escucharlo de golpe otra vez, y más porque no sabíamos cuál iba a ser la reacción del Estado. O sea, ellos podían saber que yo iba a hablar, pero iba a omitir o nomás hablar a grandes rasgos de lo que vivió su madre, pero no sabíamos qué era lo que iba a decir el Estado. Así que ellos ya ahorita, aunque son unos adultos jóvenes y cuando asesinan a su madre eran unos bebés, están conscientes de lo que está pasando y más de lo que sucede en México. Muy bien. Pues muchas gracias, Norma. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Muchas Después de gracias. tantos años, ahí está usted, en esta lucha y con este ejemplo. Un Pues más abrazo y bien gracias gracias a ustedes. por estas palabras. Gracias a Gracias. ustedes ¿Algo por más, seguir dándole Carla? voz. No, pues No, no, muchísimas no. gracias, agradecerles por el espacio, por el seguimiento, por supuesto al caso y esperamos que justamente pronto tengamos una sentencia condenatoria que marque un precedente justamente para evitar que niñas como Lilia Alejandra sufran
de feminicidio para que niñas y niños sigan en esta situación de abandono por parte del Estado y que efectivamente pues, logremos frenar la violencia en contra de las mujeres. Muchísimas gracias. Sentencia que nos decía podría llegar a final de año. Así es. Atentos. Muchas gracias. Gracias a las dos. Gracias, Ciro. Gracias, Ciro. Gracias, Lourdes. Hasta luego. Gracias. Lourdes. Pues si la sentencia llega a finales de año, Ciro, le habrá tomado 25 años a la señora Norma Andrade, pues en este activismo, en esta búsqueda de justicia por el asesinato y la violencia sexual de su hija. Ayer, en este crudo testimonio de ella, hablando frente a los jueces de la Corte Interamericana, ella contaba pues otros casos de Ciudad Juárez justo cuando pasó esto de su hija. Su hija tenía 17 años, pero había otros casos ahí de niñas de entre 13 y 14 años, y decía que pues estas mamás se juntaron, formaron esta fundación y desde entonces es a lo que se han dedicado, al activismo y a la búsqueda de justicia por los asesinatos de sus hijas. Muy bien.